Bien, qué bueno, qué bueno. Sin lluvia, sin viento. ¿Cómo pasaron esa tormenta? ¿Bien? ¿Mal? Bien, qué bueno. All right. Lucas, por favor, capítulo 15. Y siempre estamos hablando de este pasaje tan importante en la Biblia porque los líderes de Israel, los líderes religiosos, están criticando a Jesús porque Jesús anda con, según ellos, los pecadores abominables a sus ojos. Y como respuesta, el Señor Jesús les cuenta una parábola. Sin embargo, esta parábola tiene 3 historias. Y hemos visto 2 de estas historias, estamos en la tercera, pero la tercera es tan importante que creo es la segunda o la tercera vez que pasamos por esta historia y les prometo que hoy terminamos con el asunto. Pero estamos otra vez en Lucas capítulo 15. Pero antes, ¿alguna vez has hecho algo verdaderamente vergonzoso en el nombre de Dios? Yo sí, varias veces. Y quisiera confesarles tan solo uno de mis muchos pecados, porque yo vine al Señor siendo universitario hace un par de años, hace muchos años, y de inmediato comencé a asistir a una iglesia cerca de la U. Y dentro de un año, año y medio, estaba en el liderazgo de los jóvenes. Llegué a ser el pastor juvenil de la iglesia. Y en los celos de mi juventud y mi nueva fe, llegué a ser una persona en cierto sentido un poco legalista, no de todo, pero un poco. Y en la iglesia había un señor que no sé por qué, pero este señor me amaba. Él vendía carros, muy exitoso el señor, y él me vendió mi primer auto. Y fue algo tan bello y un precio increíble. Él tenía 2 hijos en el departamento de jóvenes y admiraba el trabajo que yo estaba haciendo. Y además él era miembro de la junta de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Pero había un problema. Este señor fumaba. Y eso hace, 40 años atrás. Y a mi juicio, un creyente fumando es algo que no puede existir. Yo no entendía mucho de joven. Seguro que si uno fuma, no va al infierno, aunque huele al infierno. O sea, es tan peligroso para tu salud hoy en día como hace tantos años, pero yo en mi juventud, mi ignorancia, no aguantaba esto. Y decirles la verdad, una de las razones que Cheryl y yo vinimos acá a esta iglesia a los 6 meses de habernos casado fue por eso, porque yo tenía ganas de salir de esa iglesia tan comprometedora, tan liberal, tan modernista, que había personas en la junta que fumaban. Imagínense. Ahora, este señor, Fernando vamos a llamarlo, no es su nombre real, pero más o menos, Fernando nunca, jamás supo lo que yo estaba pensando. Y cómo es que yo le estaba juzgando. Y años después, al crecer un poco, madurarme un tantito, quise arrepentirme. Quise hablar con Fernando y pedirle perdón por lo que yo había dicho, por lo que yo había pensado, porque la verdad es que yo hablaba con algunos de los diáconos y cómo es posible esto, que no sé qué, o sea, haciendo todo lo que no se debe. Pero se había muerto.
y nunca pude reconciliarme con él, aunque él jamás supo mi actitud. Ahora, algún día en el cielo espero rectificar esta situación y estoy seguro que bajo la gracia del Señor, nosotros dos en un estado mucho más perfecto, no habrá problema, pero les digo que fue para mí una carga durante muchos años. Ahora, la razón que les estoy contando esta historia es porque esta noche vamos a ver la tercera historia en esta parábola, la historia del hijo pródigo, pero la vez pasada enfocamos en el hijo pródigo. Esta vez vamos a enfocar en el hermano mayor. El hermano mayor soy yo. Es decir, que las mismas actitudes que vamos a ver acá son las actitudes que yo tenía esos años atrás. Vamos a leer el pasaje, todo el pasaje, porque parece que estoy aquí solamente una vez cada 2 semanas o algo así, para no olvidarnos de la historia. Vamos a comenzar en versículo 11. También dijo, la tercera de estas 3 historias. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Les expliqué hace algunas semanas todos los elementos culturales y porque esto es algo que jamás se podría imaginar. Es imposible en esta cultura que sucediera un caso tan horrible como la vergüenza que este hijo trae sobre su papá, su familia y sobre su aldea también. Versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, un judío apacentando cerdos. Imposible, pero así pasó. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Ahora les expliqué que esto no es en realidad arrepentimiento de parte del hijo, es simplemente su plan B. Ya no tiene más, no puede seguir viviendo, no puede sobrevivir. Entonces, para volver a casa, sería necesario encontrar a alguien del mismo rango social de su papá, como su abogado, digamos, para convencerle a su papá, darle otro chance para levantar dinero trabajando como jornalero, lo que fuera, para repagar lo que él había malgastado. Así que normalmente esto tampoco podría suceder porque la aldea tenía una ceremonia de rechazo y si la aldea lo ve antes, entonces la aldea podría excomunicarlo de la aldea durante el resto de su vida. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y les expliqué que en una aldea de aquel entonces, para ver a alguien de lejos, porque no estamos hablando de una mansión sobre la colina que el tipo está en su veranda y tomando su cafecito una mañana y ve de lejos a su hijo venir. No. Él, muy a propósito,
Está esperando a su hijo, porque lo conoce y sabe que tarde o temprano tendrá que volver. Y él está mirando, esperándolo, porque él sabe esto de la ceremonia que les dije, y él tiene también su plan, salvar a su hijo pródigo. Entonces, cuando lo ve, él se levanta y corre, que ningún hombre en el Medio Oriente lo hace, jamás de los jamases. Los hombres no corren. Corrió. ¿Por qué? Quiere llegar a su hijo antes de que él entrara en la aldea. Y lo logra. Y cuando llega, no es para regañarle, ni golpearle, sino es para abrazarlo, besarlo y darle gracia y amor. Es imposible que esto hubiera sucedido. Y cada oyente de Jesús está pensando, ¿cómo? ¿Qué? ¿Hizo qué cosa? No, no es posible. Y como les dije, Jesús nunca, jamás dijo, hoy les voy a enseñar la doctrina del amor. Jesús contaba historias. Y la historia que él cuenta es quizá la mejor explicación del amor que hay en toda la Biblia. La reacción de este padre. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero fíjense, ya no menciona esto de quiero ser tu jornalero, porque él sabe que algo totalmente inesperado ha pasado. Él sabe que ha recibido la gracia de su padre. Ningún otro padre hubiera hecho lo que este padre hace. Pero, versículo 22, el padre dijo a sus siervos estaban allí siguiéndole. Está corriendo, ¿qué pasa? Todos los siervos siguiéndole hasta que ven a su hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y les expliqué la vez pasada cómo es que cada uno de estos objetos son símbolos de haberlo restaurado a su posición en la familia. Y luego dijo en versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, por favor, esta celebración no es una celebración a favor del hijo pródigo, sino es una celebración del papá que ha recibido de nuevo a su hijo. Es decir, muchos dicen, ¿cómo es que van a hacer una celebración para este tipo que ha vivido y malgastado los fondos y ha traído vergüenza sobre la familia, etcétera? Pero no, es una celebración de honor al Padre. Ahora, versículo 25. Y su hijo mayor, y aquí comenzamos esta noche, su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, el hijo que nunca se fue, nunca estuvo realmente. Esa es la verdad que ahora sale.
El contexto es algo sumamente importante acá, porque esta historia no tiene que ver con quién va al cielo y quién no. Nada que ver. De eso no se trata. Esta historia tiene que ver con el amor y con las relaciones interpersonales. Y esta es la respuesta, a propósito, hablando de contexto, que Jesús da a la crítica de que come con los pecadores. Porque estos fariseos, escribas, líderes religiosos, son como yo era, juzgando, criticando, sin entender el contexto, y sin la gracia, y sin el amor de Dios. Lo que está sucediendo es muy interesante. ¿Recuerdan cuando Jesús y Pedro anduvieron sobre el mar? Increíble, ¿no? La tempestad y los discípulos creen que van a morir y de repente viene Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, pues dime venir sobre las aguas. Ven. Y Pedro también anduvo sobre las aguas unos cuantos pasos. ¿Y saben qué pasó? De inmediato llegan a la ribera y aparecen así nomás los mismos fariseos, escribas, líderes religiosos. ¿Y saben qué dicen? ¡Wow! Jesús andaba sobre el mar. ¡Qué cosa, hombre! ¿Saben lo que dijeron inmediatamente después de este milagro? Esto es lo que dijeron. Y Jesús, ¿por qué tus discípulos no lavan sus manos antes de comer? ¿En serio? ¿Y qué si uno fuma? O sea, la misma actitud que yo tenía. No, como si no pasó nada. Jesús caminando sobre el mar. Pedro también, como si no pasó nada. Y Jesús, ¿por qué tus discípulos coman sin lavarse las manos? ¡Qué barbaridad! Pero esa es la actitud de ellos. Y este es el hijo mayor de esta historia. Él obedeció todas las reglas externas, pero su corazón, desde un principio, estaba más alejado de su padre que el del hermano menor, que se fue y malgastó su herencia. Y en el final de esta historia, Él traerá una vergüenza aún mayor sobre su padre que su hijo menor. Lo que está en el corazón de uno es lo que eventualmente sale a flote. Uno puede aparentar una buena vida cristiana, estar en la iglesia todas las semanas, el estudio del día miércoles y todo esto, y las reuniones de oración, y el grupo en mi casa, su casa, y puede pasar por todo esto como si fuera el cristiano máximo. Pero tarde o temprano, en el momento de crisis, en el momento de presión, lo que está dentro, tarde o temprano, sale a flote, para bien o para mal. Y es precisamente lo que pasa con este tipo, este hermano mayor. La escena abre cuando el hijo mayor viene a casa del campo. Ahí está caminando, la aldea muy pequeña, y como les dije la vez pasada, a lo mejor son 200 personas en esta fiesta. Y entonces él está escuchando las risas y la música y tambores y todo esto. Si ustedes han estado entre judíos alguna vez, la música y las danzas y todo esto de los judíos es algo, pero movido, muy movido. O sea, pueden hacer competencia con los latinos en cualquier momento, en serio. Entonces el hijo mayor está llegando a casa y está escuchando toda la bulla, el ruido. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque en la aldea todo el mundo sabe todo, ¿no? Entonces,
¿Quién tenía en mente una fiesta? O sea, ¿qué está pasando? Y luego llega a la casa, está en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Aplausos, bailes, la fiesta está a toda marcha. Ahora, en estos momentos, si tú eres el hermano mayor, el protocolo es casi idéntico al protocolo de nosotros. Ahora, ¿qué te enseñó tu mamá en una situación de estas? Llegas a tu casa y de sorpresa tu casa está llena de invitados y vienes con tu ropa del campo. ¿Pero qué haces? Bueno, precisamente como lo haríamos hoy en día, todo el mundo espera que el hijo mayor entra en la sala, en el lugar de la celebración, y entonces va a cada uno de los invitados, dándole la mano, besando. Bueno, en esta cultura, hombres a hombres; en nuestra cultura, hombres a mujeres, mujeres a mujeres. Pero es casi lo mismo. Y obligadamente tiene que ir a cada persona, tocar cada persona, y luego se disculpe y dice: voy a cambiar mi ropa, por favor, ya regreso. Lo mismo. Precisamente lo que nos enseñaron nuestra mamá. Pero no es lo que hace. No es lo que hace. Porque el hermano mayor no logra controlar lo que ya estaba en su corazón. Y no es algo que entró así nomás en su corazón, que el diablo me lo hizo hoy. No, es algo que él llevaba en su corazón desde un principio. Y ahora está saliendo a flote. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y él actúa como si nadie tuviera el derecho de organizar una fiesta sin consultar con él primero. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué dijeron? Ahora, le pregunta a uno de los criados. Ahora fíjense, esta palabra es una palabra especial en el griego y no se refiere a los siervos de la casa, porque los siervos están sirviendo, porque están en plena fiesta. Los criados son aquellos demasiado jóvenes para entrar, pero se quedan fuera aplaudiendo y cantando y danzando y todo esto. Hoy en día, si vienen adultos a tu casa, los criados son aquellos que los enviamos al patio o al sótano, porque queremos el tiempo para los adultos. Ahora, este es un evento grande en esta pequeña aldea. Y en cuestión de 30 minutos máximo, toda la comunidad reduce todo lo que ha pasado a 3 puntos principales que hasta los niños saben. Punto 1, tu hermano ha vuelto a casa. Punto 2, tu padre invitó a toda la aldea al banquete. Punto 3, no solo volvió a casa, sino que tu padre le ha recibido bueno y sano. Ahora fíjense, esta frase, le ha recibido bueno y sano, es una sola palabra en el griego. Pero es imposible traducir esto en una sola palabra al castellano. Es la forma griega del hebreo shalom. ¿Cómo se saludan los hebreos hasta el día de hoy? Shalom. ¿Qué quiere decir? Paz. Y es cierto, pero quiere decir paz y mucho más. O sea, es imposible en una palabra resumir lo que shalom quiere decir. Paz, pero lo ha recibido. Es decir, una reconciliación completa, todo hecho, bueno y sano. O como decimos en El Salvador, ya estuvo. O sea, todo hecho, totalmente. ¿Qué? Imagínense la reacción de este hermano mayor. Esta sola palabra le dice al hermano mayor que su hermano no solo ha vuelto a casa, sino que él y su padre se han reconciliado
y están totalmente en paz. Una cosa hubiera sido volver y estar físicamente en la presencia de su familia. Pero se espera que después, más tarde, el padre establecería límites y el curso de acciones que él tendría que tomar para probarse a sí mismo. Y después de algunos años ser recibido por completo en la familia. Pero no. Esa palabra shalom, en este contexto, quiere decir que la reconciliación ya existe y que es una reconciliación completa. Pero él estaba fumando. Es lo que yo diría hace muchos años. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tiene que hacer algo. Tenemos que ponerlo en la cárcel unos meses o algo así, ¿verdad? Para arrepentirse, para probar su sinceridad, todas las cosas que decimos. ¿Puedes ver hacia dónde se dirigen las cosas? Los escribas y los fariseos estaban enojados porque Jesús come con pecadores abominables ante los ojos de ellos. Y en lugar de regocijarse porque Jesús está activamente buscando y salvando a los que estaban perdidos, están enojados. ¿Y por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Esta es la actitud de los religiosos. No quieren unirse a la fiesta, sino que quieren quejarse, murmurar y estar enojados. Como estar aquí en Graceway un domingo por la mañana, hay varios bautismos y aplaudimos y toda la cosa, como lo hacemos, y alguien está ahí sentado. No lo creo. Vamos a ver. Tienen que probar su sinceridad. Yo no lo creo. Ahora, fíjense que personas nuevas nunca lo dicen. Personas inconversas nunca lo dicen. Solamente aquellas personas que tienen años de estar en la fe y han llegado a ser fariseos. Con las mismas actitudes. Todo por guardar la fe genuina. Toda comunidad religiosa tiene a los de dentro y los de fuera. Los de dentro guardan las reglas y los de fuera las violan. Pero los de dentro guardan las reglas. Esto puede crear una mentalidad ultra ortodoxa que propicia un sentido de superioridad y una actitud crítica hacia los demás, como los fariseos y los escribas. Y el hermano mayor, por supuesto, representa este grupo. Por eso Jesús está contando la historia. La gracia que el Padre extiende a su hijo menor resulta en una transformación y una inversión del curso de la vida. La misma gracia extendida al hijo mayor resulta en un ataque público y humillante contra el Padre. Y como digo, yo lo entiendo porque yo he sido culpable. Yo entiendo esta mentalidad. Y ahora llegamos al momento explosivo en versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. De nuevo, nos pongamos en nuestra cultura. Estamos en fiesta, una fiesta inesperada. Alguien ha venido de otro país o lo que fuera, algún familiar. Y los vecinos y los amigos, los otros familiares han llegado a la casa, estamos en plena fiesta y alguien pregunta en cuanto al hijo menor, o mayor digo, ¿y dónde está José? ¿Dónde está José? Porque todo el mundo espera que el hijo mayor estuviera. José está trabajando, ya viene. Y cada persona que llega saludando a cada quien, besando, abrazando y todo esto, ¿y dónde está José? Bueno, José está trabajando, pero ya viene. Y al fin viene José. Y rehúsa entrar. ¿Qué haría tu papá? ¿Qué haría tu mamá? Rehúsa entrar en la casa.
no saluda a los invitados, rehúsa entrar. Y en esta cultura, este es un insulto más grande a su padre que cuando el hijo pródigo pidió su herencia. Porque este primer evento ocurrió en privado. Es una humillación pública no entrar a la fiesta. La diferencia es grande en esta cultura. Y muestra falta de amor hacia su hermano y peor aún, falta de respeto y honra hacia su padre. Cuando Jesús está contando la historia, sus oyentes esperan lo que tiene que suceder. El padre va a llamar a los siervos, van a agarrar a su hijo y lo van a encerrar en un cuarto hasta después, cuando lo van a sacar y darle una paliza, que todo el mundo espera. Pero la gracia del Padre es algo admirable. Como en el mismo caso con su hijo menor. Con dolor el papá sale, porque alguien adentro dice, oye, ¿no es José que vino del campo? Sí, pero no quiere entrar. No, sí, van a entrar. No, pero está José, ahí está. ¿Por qué no entra? Ahora, el pobre padre está pensando miles de cosas, pero con dolor sale del banquete para ir a su hijo. Ahora, señores, esto sencillamente nunca se hace. Como los hombres en el Medio Oriente nunca corren. Eso nunca se hace. No hay privacidad. Y todos están escuchando las palabras dichas y las recuerdan. Por segunda vez en un mismo día, este padre se convierte en el siervo sufriente. Y esta vez a causa del hijo que nunca dejó la casa, pero cuyo corazón estaba lejos. No hay amenaza, destierro, latigazos, sino solo un corazón lleno de ternura y amor. Y aquí tenemos una lección con varias capas. Dios quiere que los escribas y fariseos entren también al reino de Dios, tanto como quiere que los publicanos y pecadores entren. Y muchas veces en la iglesia es un dato que se nos escapa. Aquellos que en la calle, en el mundo, que no saben nada. No, un momentito. El Padre los ama tanto como nos ama a nosotros que estamos dentro de la iglesia. Nos ama igualmente a todos. Y tal como el padre corrió hacia el hijo pródigo, ahora busca al hijo mayor. Él ama a los dos por igual. Pecadores, pastores, diáconos, líderes, drogadictos, prostitutas. El Padre ama a todos por igual. Y en las historias 1 y 2 de las 99 ovejas que no necesitaban arrepentimiento, y en la segunda historia las 9 monedas no perdidas representan a los escribas y fariseos. Oigan, Jesús no está diciendo ustedes van al infierno y aquellos al cielo. No, de esto no se trata. Se trata de personas que dicen ser siervos de Dios, pero activamente están trayendo vergüenza sobre su padre, como este hijo. Y aquí ellos ocupan el centro del escenario en la persona de este hermano mayor. Y es el padre que absorbe toda la ferocidad de la furia pecaminosa y egocéntrica de su hijo. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Observen, por favor. No utiliza ningún título formal para dirigirse a su padre. En el Medio Oriente hasta el día de hoy esto nunca se hace.
En esta iglesia hace algunos años estaba una señorita china, nacida en los Estados Unidos, a padres chinos, y en su casa hasta el día de hoy. Son solamente 2 niños que tienen, ella que es la mayor, y tiene un hermano que 2 o 3 años su menor. Pero en su casa, en su cultura, él jamás puede llamarle por su nombre a su hermana. Él tiene que usar el título formal. Distinguida hermana mayor o algo así. Y yo recuerdo la vez, hace algunos años, cuando ella me dijo en una plática que tuvimos, el shock que sintió, porque había visitado sus padres en otro estado, estaba estudiando en aquel entonces, y en su casa, por primera vez en su vida, su hermano le llamó por nombre. Y fue una chica muy inteligente, muy educada y americana, nació en este país, pero según la cultura, eso nunca, jamás se hace. Me dijo, pastor, me llamó por mi nombre. Y no supe qué pensar, qué hacer, qué hago. Porque en las culturas asiáticas, en muchas de esas culturas, eso de los títulos, los nombres, la formalidad y todo esto, Tony, ¿verdad? Que has andado por estas partes también, es algo tan importante. Pero no vemos nada de esto en estas palabras del hijo mayor. Increíble, una enorme falta de respeto. Se queja de que ha laborado por todos estos años. Tristemente no hay ninguna indicación de que su padre ni siquiera le hubiera pedido o deseado que trabajara de esta manera. O sea, viendo a este padre no hace sentido que él es como un dictador que está obligando que trabajara demasiado. No, nada de eso. Y el padre nunca habría soportado semejante humillación de un esclavo. Jamás. Pero esto nos recuerda como una moneda perdida. No pierde su valor. Y si no tuvieras valor alguno, Jesús nunca se habría sometido a la humillación de la cruz. Eso es lo que tenemos que recordar. Porque nosotros también, en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros hemos sido aquel hermano mayor o aquel hermano menor, porque todos somos pecadores. Además, la hacienda ya le pertenece a él, porque como les expliqué en la primera lección, cuando el menor pidió la herencia, no se trata de una cuenta bancaria, se trata de tierras. Y muy complicado porque nunca se hace antes de la muerte del papá. Y cuando el hijo menor dice, papá, quiero mi herencia, es como decir que no puedo esperar hasta que mueras, viejo. Y sin embargo, el papá divide la herencia, es decir, que cuando el hijo menor recibió su tierra, el hijo mayor también. Ahora, de nuevo, según la cultura, el papá tiene derecho de vivir allí y recibir el fruto de la hacienda hasta el día de su muerte. O sea, no se trata de ser pobre ni nada, pero legalmente estas tierras, esta hacienda ya le pertenece al mayor también. Les repartió los bienes, versículo 12, que vimos hace algunas semanas. Les, plural, repartió los bienes. No habiéndote desobedecido jamás, como las 99 ovejas que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y esto lo dice con ira, en medio de avergonzar a su papá en público. Nunca he desobedecido, nunca jamás, hasta este momento, cuando estoy destruyendo tu fama, tu nombre en esta aldea. Nunca me has dado ni un cabrito. Está acusándole de favoritismo, pero el padre le da más gracia que un cabrito en este momento.
Jesús siempre busca compartir el amor del Padre con los perdidos. Versículo 29. ¿Por qué quiere esto? Para gozarme con mis amigos. Así que se trata de lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver el enojo, amargura, se puede decir, rencor, que durante mucho tiempo ha estado en su corazón. Y el padre escucha cómo el enojo de su hijo revela las carencias de su carácter. Versículo 30 dice, pero ¿cuándo vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras? Has hecho matar para él el becerro gordo. Pero ¿cuándo vino tu hijo? Ni quiere admitir que es su hermano, ni decir su nombre. Como cuando tu mamá se enoja contigo y dice, tu hijo, a su marido, esta tu hija. Ya entendemos, ¿verdad? Es precisamente lo que él está diciendo. Dice, malgastó tu dinero con prostitutas y mataste al becerro gordo por él. Ahora, no hay evidencia ninguna de que esto es cierto. Todo esto es en su propia imaginación. ¿Malgastó el dinero? Sí. Viviendo de una forma desordenada, más arriba de sus posibilidades, sí, eso sí. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué digo esto? Y además, en esta cultura, esta acusación horrible, hecha en pública, podría dar por resultado que no se le permita a su hermano casarse con una chica local. Y carece de fundamento. Pero el hermano mayor no tiene idea. Y les digo por qué. Porque si él hubiera sabido realmente lo que pasó, el hecho de que él, un judío, estuviera cuidando cerdos, esto lo habría mencionado. Pero no tiene idea lo que pasó. Está enojado. Está tirando acusaciones sin fundamento y lo que pueda. Y la respuesta del padre, el hijo, que no ofreció ningún título de respeto a su padre, pero el padre responde por medio de decirle, fíjense, hijo, y la palabra que escoge en el griego, teknon, es la palabra más íntima que un padre puede decir a su hijito. Hijito, ¿qué te pasa? El más tierno de todos los apelativos para un hijo. Resulta inimaginable responder a un hijo tan irrespetuoso con semejante ternura. Los oyentes de Jesús están pensando, ¿qué dijo? ¿Dijo teknon? ¿Eso dijo? Después de todo esto, y sus palabras aquí le aseguran que sus derechos permanecen intactos. Cuando el padre dice, y todas mis cosas son tuyas. Todavía me has humillado públicamente. Me has faltado respeto. Y todas mis cosas son tuyas. Es un recordatorio tierno de que todo el trabajo que realizó es para su propio beneficio. Y el hijo mayor ahora debiera calmarse, entrar, reconciliarse con su hermano. Una palabra que digo que el hermano mayor no ha podido pronunciar. Mas era necesario, dice el padre, hacer fiesta. Una celebración externa. Y regocijarnos, una actitud interna de gozo. Tu hermano era muerto en el sentido de su relación con la familia y la aldea. Y ahora está vivo de nuevo y es uno con la familia y la aldea. Shalom. Se había perdido y es hallado. ¿Y quién le halló? El Padre. ¿Por qué la reconciliación por las palabras del Hijo? No. Porque el Padre se fue corriendo a él antes de que él pudiera haber llegado a su papá. Y aún antes de abrir su boca, el Padre le abraza,
besa y habla sus palabras de reconciliación. Jesús está diciendo esto a los escribas y fariseos. Ustedes me acusan de darle la bienvenida y comer con pecadores. Y tienen ustedes toda la razón. Lo hago abiertamente y a la luz del día. Busco pecadores y uso todos los medios posibles para convencerles que vengan y coman conmigo. Y las acciones del Padre en esta historia son las acciones que hago. Y ustedes son este hermano mayor. Al hijo pródigo se le ofrece un amor costoso. A ustedes se les ofrece un amor aún más costoso. Y a pesar de su hostilidad, inmadurez y falta de respeto, les amo y les insto a que vengan y se unan a la celebración. Qué interesante. He visto muchas personas frustradas en sus iglesias, que no, que la iglesia, que esto, que el otro, y no, que todos hipócritas y no sé. Pero la actitud de Jesús, pueden ser hipócritas, pero los amo. Y todavía les invito a venir a la fiesta y unirse a la celebración. El resultado final, comprenden que si no puedo sentarme a comer con pecadores, entonces no podré sentarme a comer con ustedes. Este es el mensaje de Jesús. Y aquí la parábola se suspende sin solución y sin darnos una idea de qué lo hará el hermano mayor. ¿Pero qué pasó? No, este es el punto. Como muchas películas, cuando no terminan como esperas. ¿Pero qué pasó? No sabemos, y este es el punto. O es decir, el desterrado ha sido amado y aceptado, y ahora los que se quedaron, ¿qué harán? ¿Aceptarán ese mismo gran amor? Algunos que sí, algunos que no. ¿Quién sabe? ¿Qué harás tú? Ese es el punto. Y el punto es, ¿quién eres tú en esta historia? Porque estos tres papeles principales existen en toda iglesia, en todo momento: el hijo pródigo, el padre amante y el hijo mayor. ¿Eres el hijo pródigo? Algunos tienen un hijo pródigo, otros son el hijo pródigo. Algunos de ustedes acaban de regresar. Bienvenidos, gracias por venir. Bienvenidos a la fiesta. Queremos conectarnos bien, aún con las personas difíciles y las personas que tienen historias tristes y tantos desafíos y problemas. Por ustedes Jesús murió. Y si estás creciendo para llegar a ser más como el Padre amante, amén. Podríamos decir, para ser más como Cristo, sensible a las personas a tu alrededor. ¿O eres el hermano mayor, criticando, murmurando, amargo, falta de gozo, no queriendo entrar? Y por eso la historia se suspende, porque Jesús está dándote la libertad de escoger. ¿Cuál de esos tres papeles quieres tú? Padre Santo, gracias por la sabiduría de Jesús, su capacidad para contar historias que me deja con la boca abierta cada vez. Las historias que cuenta que terminan totalmente de una forma opuesta a lo que estaban esperando sus oyentes, pero siempre con un mensaje de gracia y amor. Te suplico, Señor, que cada uno de nosotros podamos analizar nuestras vidas y ver en cuál de esos papeles estamos y tomar la decisión de mejorar nuestra posición ahora mismo. Y todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.